Muy bien, pues entonces nos queda claro que todos estamos llamados a evangelizar. Es la misión de la Iglesia y nosotros, como parte de la Iglesia, tenemos que participar de esta misión. Pero, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo es que debe darse el proceso de evangelización? Bueno, pues el desarrollo de la vida de fe sigue un proceso gradual. Con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo, primero se realiza una acción misionera. Después viene la acción catequética, es decir, el catecismo. Y por último, la acción pastoral o vida de comunidad. Vamos viendo uno por uno con más detalle. La acción misionera. Como en todas las cosas, lo difícil es siempre arrancar, el comienzo. Arrancar con fuerza, suscitar en una persona alejada seriamente de la fe la simpatía y el interés por dicha fe. Básicamente a quienes nosotros debemos de acudir para evangelizar, pues es a la gente que está alejada, a la gente que no conoce la palabra de Dios, que no lee la Biblia, que no asiste a misa, que no tiene fe incluso. Bueno, pues ellos son nuestro objetivo y hacia ellos debemos de trabajar. Y no es tan fácil como dice aquí. El primer impulso, por ejemplo, de un motor es clave en la puesta en marcha de un automóvil. Si no me da corriente, si no hace la chispa que encienda, que haga la combustión del motor, pues no voy a lograr moverme, no voy a lograr llegar a ningún lado. Lo mismo sucede con la evangelización. Necesitamos esa chispa y ese combustible para poder llegar a las personas. De este mismo modo, que es la clave, ese primer chispazo que pone en marcha todo el proceso dinámico de la fe en la persona, como les decía. ¿Cómo conseguimos eso? En un no creyente, en una persona indiferente, en una persona alejada. Yo creo que la mayoría de ustedes, si no es que todos, tienen ya experiencia de haber salido a misionar y de encontrarse con todo tipo de gente que pues cuando menos tenía receptividad para escuchar y otros que de plano nos dicen no tengo tiempo, hasta luego, ¿no? ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de todos los documentos del Evangelii de Pablo VI o del Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Tenemos muchos elementos que nos ayudan a lograrlo. Y eso es lo que propiamente busca la acción misionera. Suscitar en los alejados, indiferentes o agnósticos, la pregunta y el interés por la noticia del Evangelio. A lo mejor la forma en la que lo estamos haciendo no es la adecuada y no está teniendo el resultado que deberíamos o que queremos nosotros alcanzar. Pues tal vez porque como lo hemos estado viendo a lo largo de estas últimas semanas, nos falta innovar, nos falta ser más creativos, buscar la forma de llegar a estas personas y entender cuál es su forma de pensar y entender que si yo le llego con palabras muy eclesiales, para empezar, a lo mejor los va a confundir con los hermanos de Jehová, ¿no? De los testigos de Jehová. Y segundo, pues no estamos llegándole con el lenguaje que nos pide, pero ahorita vamos viendo eso. Esto naturalmente debe hacerse por laicos, mediante obras y palabras en contacto con ellos, que raramente vienen a la comunidad. Debemos ir a donde ellos viven, trabajan y se divierten. ¿Sí? Hay gente, y lo he sabido, me consta,
que se mete a evangelizar a las cantinas, ¿sí? Y ahí en las cantinas de repente agarra una persona y comienza el proceso. Claro, el lenguaje que se utilice, la forma de abordarlo y todo, tiene que ser adecuado al lugar en el que está predicando, en el que está llevando el Evangelio. ¿Sí? Aquí dice como lo hacían San Pablo o San Francisco Javier. San Pablo no se dedicó a llevar el Evangelio en la misma zona donde había predicado Jesucristo. Había que ir más lejos y visitó zonas muy lejanas, y gracias a eso es que se logra difundir mucho la palabra de Dios, se difunde el Evangelio en muchas regiones del mundo. O San Francisco Javier, de los jesuitas, ¿sí? Que también pues, visitó Japón y China y se fue a muchos otros lugares a donde no había llegado el Evangelio. Y es a donde tenemos que ir, ¿sí? A donde no ha llegado, a donde queremos que llegue. Este trabajo debe ser apoyado por el testimonio de una comunidad que vive lo que ellos anuncian y por la actuación decididamente misionera de los sacerdotes de la comunidad en los encuentros y celebraciones a los que acuden ocasionalmente estos alejados de la fe. Es decir, nuestro testimonio, lo que nosotros presentamos al mundo, nuestra forma de vivir, es un aspecto importante de esta evangelización, y debemos de actuar también en comunión con nuestros sacerdotes, quienes van a ayudar en esta labor que nosotros realizamos de evangelización en las calles, con lo que ellos ofrecen, con la invitación a la gente que llega, por ejemplo, a las primeras comuniones o a las confirmaciones. Ustedes se darán cuenta, normalmente todos los invitados que llegan a una boda, a unos 15 años, son gente que no sabe, que nunca va a misa, que no conocen la palabra de Dios, que no saben, no tienen la menor idea de lo que se vive en la iglesia, de toda la felicidad que se puede alcanzar a través de seguir a Cristo. No lo conocen. Esta es una oportunidad que los sacerdotes tienen de hablarles de una manera muy atractiva, invitándolos a integrarse, invitándolos a conocer mejor a Jesús, y con ello pues poder vivir esta nueva vida, ¿no? Pero se requiere el testimonio tanto del sacerdote como de todos los feligreses, de todos los que conocemos a esas personas que llegan a las celebraciones de los sacramentos y que llegan en la mayor de las ignorancias, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de apoyarles, de enseñarles, pues si vemos que no se paran, pues recomendarles que se pongan de pie, en qué momento, en fin, apoyar todo este proceso y que ellos vean que es algo pues diferente a lo mejor a lo que estaban considerando, o a lo mejor sí es lo que ellos pensaban. Entonces hay que pues siempre ser nuevamente creativos e innovadores para atraer a estas personas que no están cerca de la iglesia, que están alejados de la fe. Sí, la acción misionera efectivamente es difícil, pero es absolutamente necesaria para que pueda realizarse la evangelización. ¿Por qué? Porque ¿a quién vamos a evangelizar? No vamos a ser pescadores que pesquen en la pecera. Necesitamos salir, necesitamos ir con la gente que no conoce, con la gente que está alejada. Es difícil, pero es absolutamente necesario para que se haga la evangelización. No cabe esperar frutos de una planta que no ha entrado en la tierra, nos decía Jesús
Estamos catequizando a niños que no han despertado al mundo de Dios, para quienes Jesucristo o es desconocido o no es una persona que les atrae. Ahí es donde nuevamente tenemos que repensar desde el acercamiento, el primer acercamiento de los niños y de los jóvenes, cómo les estamos nosotros presentando a Jesús, qué es lo que les estamos diciendo, cómo se los estamos diciendo. ¿Lo hacemos realmente atractivo? ¿Lo hacemos de manera que lo entiendan, lo asimilen y se enamoren del concepto? ¿O simplemente se está trabajando como una escuelita y pues con calificaciones, les damos su clase y su calificación y su premio es la primera comunión? Y si tienen perfectamente claro todo el proceso, tienen perfectamente claro por qué lo están haciendo, les da sentido, ¿sí? Eso es algo que es importantísimo. Yo desde niños, mis hijos, que se acercaban a decirme que no entendían algo en la escuela, decía, bueno, ¿tiene sentido esto? ¿Qué significa para ti esto que estás estudiando? No sé, nunca lo vas a aprender. Si no le encuentras el sentido a las cosas, no lo aprendes, punto. No te interesa, ¿por qué? Porque no sabes para qué sirve. Entonces tenemos que aprender a ayudar a las otras personas a encontrarle el sentido de lo que realmente nosotros vivimos como cristianos. Estamos catequizando adolescentes. Ya pasaron los niños a la primera comunión, ahora catequizando adolescentes sin haber suscitado antes en ellos esa chispa o ese interés vivo, que sean tocados para acercarse a Jesucristo. Platicaba ahorita con Guillermo de la experiencia que como niños tuvieron, ¿sí? al estar en el SEC y empezar a tener una formación desde pequeños y luego continuar con una formación de adolescentes y luego de adultos. A lo mejor tenemos que actualizar más y promover más este tipo de movimientos, de acciones que se realicen pensando en los jóvenes y en los niños de ahora, ¿sí? Que efectivamente haya un proceso en el que a lo largo de toda su vida puedan encontrar ese camino que se les está ofreciendo de una manera más sencilla y atractiva. ¿Por qué no? De entrada tiene que ser atractivo, tiene que encontrarles el gusto y el sentido. Entonces, pues ese trabajo de llevar la evangelización, de hacer misión fuera de la comunidad eclesial, pues tiene que ser así. ¿Difícil? Sí, es difícil, no es fácil. Pero es algo que se tiene que hacer si no queremos que la iglesia siga disminuyendo en su número de integrantes. Los encuentros que con motivo del bautismo, la primera comunión de sus hijos, celebramos con adultos, muchos de ellos alejados de la fe, no produce su interés, esa buena noticia que los impulse a continuar buscando la fe. Motivarlos, que sea tanto el sacerdote como nosotros, como laicos, los que hablemos con entusiasmo del hecho del bautismo y que no es nada más un evento social como sucede en muchas ocasiones, sino que si nosotros nos toca estar en una ceremonia, en un sacramento, pues sepamos dar testimonio con la gente que vemos que no les queda muy claro de todo lo que implica ser bautizado, ¿sí? Dar esa buena noticia a toda la gente que no la conoce. Como consecuencia, seguimos convocando a la catequesis de adultos, a los de siempre, a los que viven con un cierto gusto de la fe y aceptan con interés cualquier oferta que en ese sentido se les hace. Pero no es necesariamente a las personas que sí están medio cerca, ¿sí?
Es también importante que lo hagamos con las personas que vienen nada más a misa pero que no se involucran. Sí, debemos de acercarnos, pero debemos de buscar que se amplíe cada vez más el panorama, que no seamos los de siempre, como dice aquí. La acción misionera es vital para que la comunidad se regenere, se rejuvenezca con los nuevos miembros. Una comunidad donde ella no funciona bien, se acartona, pierde juventud, ilusión y vida. ¿Sí? Es importante que siempre haya nuevos elementos, nuevas personas, nuevos creyentes, nueva gente convencida de lo que vivimos, de lo que estamos haciendo y de la guía que tenemos. Eso es lo que le da vida a la iglesia. La vida de la iglesia necesita de los jóvenes, de los matrimonios jóvenes, de los niños, de mucha gente que a lo mejor no está ahorita, pero que tenemos que salir a buscar. La acción misionera es vital para que la comunidad se regenere, se rejuvenezca. Okay. Por otra parte, la catequesis con gente que no ha sido bien misionada no penetra en lo profundo de la persona, no cala. ¿Sí? El primer paso, que es la misión, es muy importante, y es importante lo que se va a decir a la gente que se está invitando, ¿sí? Para que calen, para que lo sientan, para que vengan efectivamente a escuchar el mensaje. Pero si no está bien fundamentada, o si se les invitó con engaño, pues no se van a quedar, no van a venir. Y entonces viene el problema en la catequesis, que pues finalmente la gente a lo mejor no encuentra lo que buscaba, ¿no? Y entonces llegamos a este segundo punto, que es la acción catequética, la catequesis. La acción catequética sigue a la acción misionera y trata de dar una buena cimentación, unas buenas raíces, una estructura básica cristiana a quien viene interesado, o todavía no, pero ya llegó cuando menos, por la noticia del Evangelio. Lo vincula a Jesucristo, hace de él un pequeño discípulo. Pero tiene que existir esta chispa, este enamoramiento, el que la persona que se acerque a la iglesia y que vaya a recibir un proceso catequético, se enamore de verdad de Jesús y de su palabra y de lo que implica vivir como Él nos pide que vivamos. En palabras de Juan Pablo II, la catequesis es una etapa del proceso total de la evangelización. Una etapa. Pablo VI decía, la evangelización abarca la totalidad de la acción de la iglesia. En realidad, ella existe para evangelizar, como ya lo habíamos dicho. El evangelizado es aquel que ha oído el evangelio y lo vive, lo celebra y lo testimonia. Y para todo ello es muy importante la catequesis que se da a las personas. Es el esqueleto de la vida cristiana. La misión es muy importante, pero la catequesis es, como dice aquí, el esqueleto de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no es nada más recibir una evangelización, es vivirla, celebrarla y hacerla testimonio. Que toda la palabra, todo el testimonio, toda la vida de Jesús, la vivamos nosotros realmente, que la compartamos con todos los que conocemos, no nada más de palabra, no nada más con algunas acciones cercanas a la iglesia. Es vivir realmente como Jesús nos pide, con base en el Evangelio. En todas las áreas de la vida, aquella acción encargada de asegurar una base, un estilo, una madurez suficiente como para valerse por sí mismo y comenzar a funcionar, es la acción catequética. Si no se les ofrece a los niños, a los jóvenes o a los adultos que se acercan una catequesis lo suficientemente sólida, madura, que haga
comprender, que haga razonar a las personas, los niños incluso, que le encuentren el sentido, que le encuentren el gusto. Si no hay esa fuerza, ese trabajo bien desarrollado dentro de la catequesis, no vamos a lograr nada. Sabemos que en muchos casos el problema no son los niños o los jóvenes, el problema son los papás, que vienen, traen al niño a la primera comunión o a la confirmación y no los vuelven a traer a misa. ¿Por qué? Pues porque les dio flojera. Entonces, pues ahí con los que hay que hacer el trabajo de catequesis es con los papás. Y bueno, pues ya se está haciendo en muchas parroquias, creo que aquí lo hacen, ¿no? Que se invita también, bueno, no se les invita nada más, si les dice a los papás que tienen que venir también a una formación y ver la forma en la que se está haciendo todo esto para que efectivamente sea una semilla que fructifique. En las parroquias comenzamos a catequizar a los niños, pero no aseguramos un creyente con una estructura básica cristiana. Sí, se les enseña, se les dan las bases, pero eso no nos asegura que efectivamente tenga la solidez en esas bases para continuar en este proceso. También se debe catequizar en la adolescencia y en la juventud, haciendo coincidir la profesión personal de la fe con la confirmación. Esa es un poquito la idea de ya no, el que no sean primera comunión y confirmación al mismo tiempo, sino que haya un proceso en medio en el que se pueda seguir con una formación. Con una buena pastoral juvenil post-confirmación es de esperar que los jóvenes adquieran ya un saber ser y vivir como cristianos. Hay un buen trabajo, una labor importante en ese sentido, y creo que en esta parroquia en especial lo veo, que sí se está trabajando en esta forma de acercarse a los jóvenes, de llamarlos y enamorarlos de su religión. Y es un trabajo duro, pero que tiene que hacerse en esta pastoral para los jóvenes. Pero son pocos los jóvenes que llegan a este nivel y en la edad adulta necesitan una catequesis sistemática que termine su fundamentación cristiana. Nosotros, mi esposa y yo, Cecilia y yo, tenemos muchos años ya dando catequesis prematrimonial, y lo que alguna vez nos decía uno de los padres que nos coordinaba es que la catequesis prematrimonial no debería de existir. Si realmente todos tuviéramos una formación permanente y estuviéramos cerca de la iglesia y entendiéramos la importancia de la palabra de Dios, de los sacramentos, del matrimonio, de todo, no sería necesario el que tuvieran que venir los novios a estudiar un catecismo previo a un sacramento. Y estamos hablando del sacramento del matrimonio, pero así sería en todos los casos. Si tuviéramos realmente una formación permanente y en la que todos fuéramos conociendo a profundidad lo que es Dios, lo que es Jesucristo, lo que es el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos, pues todo se daría solito. ¿Por qué? Porque todos estamos inmersos en el proceso, todos conocemos de qué se trata y vamos caminando, además, en comunidad. Pero son pocos los jóvenes que llegan a este nivel y todavía falta la formación permanente, como les decía. Si hubiera esta formación permanente en la que todos fuéramos a lo largo de la vida conociendo un poco más cada día, muy diferente sería. Y esa es la segunda. La tercera, el tercer paso de la evangelización, que es la acción pastoral. Hemos visto que la catequesis no asegura una madurez inicial en la fe. Da unos cimientos sólidos, pero luego hay que construir sobre ellos. Para eso está la acción pastoral o vida de la comunidad. Con la vida sacramental
los compromisos apostólicos, los grupos de oración, escuelas de teología, grupos de reflexión, encuentros comunitarios. Hay dentro de la Iglesia una gran cantidad de actividades dentro de la acción pastoral en la que podemos participar. Lo importante es que se dé esa continuidad en el proceso, precisamente lo que platicábamos hace un momento, el que no se interrumpa ese camino de conocimiento, de profundización desde la niñez, pues prácticamente hasta la muerte, hasta que entreguemos nuestra alma al Señor. ¿Sí? Ese proceso debería de ser lo que continuara y es parte de la acción pastoral. Aun cuando un catequizando debería tener una cierta madurez, la experiencia demuestra que si no son bien acogidos y acompañados de cerca en la vida de la comunidad, esa vida empieza a debilitarse y desaparece. La Iglesia es comunidad, la Iglesia es comunión. Si alguien llega y se integra a la Iglesia, al trabajo pastoral, y no se siente acogido, no se siente bienvenido y apapachado, no se va a quedar. ¿Por qué? Pues porque no va a encontrar ese ambiente que estaba buscando y pues se va a perder, se va a alejar. De ahí la importancia de estudiar bien el tiempo libre, entre comillas, que sigue a la catequesis infantil, la postconfirmación, etc. ¿Sí? O sea, este periodo de tiempo libre en el que no están en catecismo los niños y después los adultos. Muchos adultos quedan totalmente defraudados porque no encuentran en su comunidad parroquial el nivel de comunidad, celebración, exigencia, comunicación, etcétera, que experimentaron durante el proceso de catequización. En la catequesis nos integramos necesariamente con un grupo, participamos de actividades, retiros, en fin, pero pues después eso se acaba. Entonces, lo que se nos sugiere es que pudiera continuar ese trabajo y que los niños, los jóvenes y los adultos se sientan integrados en la Iglesia en todo momento. Y bueno, finalmente, la complementariedad de las tres acciones. La acción misionera más la acción catequética más la acción pastoral es lo que nos da un único proceso evangelizador. Solamente mediante estas tres partes se puede hablar de que hay evangelización. Si no incluimos estos tres elementos, entonces no se está dando el proceso. Pero la situación es mucho más compleja. Muchas veces aprovechamos la sacramentalización para hacer un anuncio misionero, es decir, lo que comentaba de que a la hora de los sacramentos, al impartir el sacramento, el sacerdote hace una invitación, un anuncio misionero. La misma catequesis, sobre todo en los primeros años de la infancia o de la adolescencia, nos vemos obligados a transformarla más en un anuncio misionero que en una catequesis propiamente dicho. El llamado misionero, la acción misionera, es el primer contacto, pero la catequesis es la que va a dar la fortaleza, la que va a hacer que conozcamos bien, que podemos profundizar en el conocimiento de Jesús y de la palabra de Dios. La complementariedad de las tres acciones es necesaria, pero si se trata de elegir una, sería la catequesis como el periodo, la prioridad referencial. Es decir, ya les decía, es un proceso, la misión, la catequesis y la acción pastoral. Pero donde se dan las bases, donde se realmente genera ese interés, ese conocimiento profundo, ese enamoramiento, es en la catequesis.
Y ahí es donde debe de continuar el proceso. Juan Pablo II nos dice: cuanto más sea capaz la Iglesia de dar prioridad a la catequesis, más encontrará en ella una consolidación de su vida interna como comunidad creyente. Será una comunidad viva, y de su actividad externa como misionera. La comunidad contará así con hombres y mujeres que misionen testimonialmente en su entorno vital. Si nosotros nos enfocamos, fortalecemos y enfatizamos mucho más el proceso de catequización y somos más creativos, somos más innovadores para lograr que los niños, los jóvenes y los adultos de verdad se interioricen en lo que se les está presentando, en esta buena noticia, los resultados van a ser muy diferentes. Es lo que se nos propone por parte de la Iglesia, en específico este documento que pues es desarrollado por parte de la Diócesis de Querétaro. Y bueno, el tema 8, el Plan Diocesano de Pastoral en el proceso de evangelización, es el tema que veremos la semana próxima, si ustedes tienen a bien pues venir para ya concluir con esta formación, con esta etapa en la que hablamos sobre la pastoral. Entonces, pues hasta aquí lo que sería el proceso de la evangelización. Pues, no sé si haya algún comentario, alguna duda, algo que alguien quisiera ustedes comentar. Bueno, si no, entonces pues hacemos nuestra oración final. Si nos quisiera ayudar para hacer una oración final. Te damos gracias, Señor, en esta noche en que nos transmites tu mensaje a través de la palabra. Nos vas enseñando el camino que debemos seguir nosotros como catequizados en esta palabra de Cristo. Que el Espíritu Santo nos ayude siempre para ir comprendiendo cada vez mejor esta palabra de Jesús que se nos transmite a través de nuestro hermano aquí presente. Le damos gracias al Señor con el Padre nuestro que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. También le damos gracias a María Santísima, nuestra Madre, porque ella también camina junto a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca sola nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, entonces, primero Dios, nos vemos aquí dentro de 8 días. Insisto, si alguien quiere una copia de la presentación, háganse una USB
porque no estoy seguro que mandándola por WhatsApp son cerca de 80 o 90 diapositivas. Entonces, si la quieren, con todo gusto la compartimos. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Dios. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, disculpe la mala, no sé, es que ya llegué a misa, acá en los 7 altares. Llegué a la casa y no me abren la casa.